Y ahora tenemos, continuando el programa, como invitado al padre Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello, y le pedimos un aplauso para el padre. Buenas tardes y un saludo muy cordial a todos. Antes que nada quiero agradecer a Carlos el excelente servicio que ha hecho en estos tiempos tan difíciles en la presidencia de Fedecámaras y felicitar a Ricardo por la confianza que los empresarios han depositado en él y felicitarle también por aceptar el cargo, porque son tiempos pues muy exigentes. En todos los temas, yo he estado nada más esta tarde, pero en el panel, en todos los temas, intuimos todos que hay un problema ético. Yo lo único que voy a tratar es hacer como una conexión de muchos de los problemas que tenemos, explicitar esa parte ética sin la cual la sociedad no puede funcionar. Tengo que ser muy esquemático, me ceñiré al tiempo señalado y por eso mismo no me suele gustar, pero voy a leer, porque si no, cada párrafo uno siente que hay que explicarlo y entonces el tiempo se triplica. Primer punto que voy a mencionar, necesidad y virtud. En la actual catástrofe nacional, oigo con frecuencia a muchos que consideran más fácil y rápida la recuperación económica que el difícil y lento rescate de los valores. Yo soy más optimista. Precisamente porque el actual infierno es tan inhumano, son más visibles y fáciles de comprender las causas y mayor el deseo de cambio imprescindible de conducta personal y colectiva. El actual desastre es muerte y ahora vemos como causas negativas ciertas conductas y políticas que hace unos años fueron aplaudidas y celebradas como liberadoras y generadoras de vida. La necesidad clama por la virtud y en cierto modo nos acerca a ella. El país desea un nuevo liderazgo con claro cambio ético para castigar la falta de virtudes ciudadanas y premiar su reverdecer. Las carencias extremas nos hacen desear la conversión de la necesidad en virtud, el salto de la antiética a las virtudes ciudadanas. De manera que no necesariamente la antiética reinante produce más antiética, sino con frecuencia produce una toma de conciencia y una reacción, y eso es lo que esperamos. Miles de venezolanos, obligados por la necesidad a abandonar el país, llaman la atención fuera por su laboriosidad, creatividad y emprendedurismo, adaptándose a su nueva situación. A los venezolanos que se van, como hace 70 años a los que vinieron a Venezuela, la necesidad les obliga a desarrollar virtudes que no parecían tener en su tierra. 2. Ética y sistema social de premios y castigos. El comportamiento ético y las virtudes republicanas
requieren personas motivadas interiormente para hacer el bien. Pero las sociedades fracasan si el sistema de premios y castigos que efectivamente, más allá de los discursos patrios, funciona, la que efectivamente funciona, no es acorde con esas motivaciones y termina premiando la mala conducta y castigando la buena. Considero que actualmente, y también en el pasado, en Venezuela la mala conducta recibe más estímulos y premios que la buena. La buena que es reclamada a gritos, pero no premiada por la sociedad. Para no alargarme y explicar más fácilmente, tomaré el ejemplo de la conducta negativa en el tráfico. Nos hemos acostumbrado a no parar en la luz roja del semáforo, a agredir verbalmente al que lo hace, a andar en moto a contravía o por las aceras, a adelantar por el canal más lento y a hablar por el celular mientras se maneja. Muchos piensan que hace falta muchos años para corregir eso, pero no es así. Si esos mismos venezolanos pasan mañana a vivir en Chicago o en Hamburgo o en cualquier otra ciudad ordenada, inmediatamente cambian de conducta, porque allí la violación de las normas es castigada y exige su cumplimiento. Y el venezolano se adapta inmediatamente por la cuenta que le trae. Asimismo, muchos venezolanos fuera del país y en necesidad desarrollan virtudes de creatividad, laboriosidad y emprendedurismo que con frecuencia nos llaman la atención y no aparecían aquí. Es alta la plasticidad y la adaptabilidad del venezolano a las nuevas circunstancias. En una situación de reconstrucción del país, el nuevo liderazgo político, económico, social, religioso está urgido de una nueva coherencia entre las normas, los estímulos para cumplirlas y las severas sanciones a quienes las violen. Es lo contrario a una nación de cómplices. 3. La empresa y el rescate de la sociedad. En los últimos 100 años, Venezuela fue configurada desde el Estado petrolero. Lo normal en otros países es que la sociedad y su economía sostengan y modelen a su Estado. Aquí ha sido al revés, debido a la enorme desproporción entre la economía petrolera y la muy débil economía de la sociedad al margen del petróleo. Aunque se reconociera que la verdadera riqueza del país no es el recurso mineral, el pragmatismo utilitario imponía una realidad distinta. El Estado petrolero era el árbol frondoso a cuya sombra clientelar se prosperaba, mientras que fuera de ella el duro sol secaba muchas iniciativas. La industria petrolera recuperada y bien administrada seguirá teniendo importancia en Venezuela, pero no la que tuvo. Y su desarrollo ya no será del Estado y no sobredeterminará toda la economía. La ilusa proclamación de una Venezuela de riqueza petrolera ilimitada fue llevada al extremo en las dos últimas décadas y debilitó e incluso dinamitó la ética productiva, la administración austera y transparente del país. Desde la actual indigencia nacional, es más fácil apostar al talento ético humano y valorar su productividad tanto en la economía como en la formación de ciudadanos con valores republicanos. Quiero resaltar otro hecho que la emigración ha dejado a la vista.
A pesar de las deformaciones de la cultura rentista que sembraban las prácticas repartidoras de los gobiernos, Venezuela a lo largo de medio siglo sí sembró el petróleo en salud, infraestructura, inversión en la vertiginosa mudanza del país rural en urbano, etc. Quiero resaltar la siembra educativa que con recursos estatales y esfuerzos familiares se ha realizado en Venezuela, como ha quedado en evidencia con el obligado éxodo de millones de venezolanos. En Estados Unidos y Chile, como en otros países, el nivel educativo promedio de los migrantes venezolanos destaca sobre el de otros países. La condición de migrante lo coloca desarraigado en ambientes relativamente hostiles y desprotegidos, por lo cual se ve obligado a recurrir a su talento y laboriosidad y poner a valer la educación recibida. En la reconstrucción de Venezuela hay que conectar la dramática necesidad con las nuevas oportunidades de poner en acción esa creatividad latente. Oportunidades creativas muy necesarias tanto en la producción económica como en la producción política y ciudadana para el rescate del país y su gobernabilidad. 4. Solidaridad y voluntariado. La enorme catástrofe nacional deja el país herido y moribundo, como después de una cruenta guerra o un terremoto natural de grandes proporciones. Es un momento privilegiado para sacar del fondo de la conciencia la solidaridad con el que está en mayor necesidad y para que florezca en todas las áreas el voluntariado. Voluntariado y solidaridad que no solamente son deseables, sino que ya despuntan, como lo vimos también hace unos años, en la movilización social como respuesta al deslave de Vargas. En las empresas y fuera de ellas está rebrotando esta dimensión de considerar la necesidad del otro, tan fundamental para el reencuentro y la reconstrucción nacional. Hemos padecido durante 2 décadas una prédica funesta y nefasta desde el poder, según la cual los venezolanos todos no somos ciudadanos en solidaridad construyendo el país, sino que somos 2 sectores enfrentados a muerte, pues la causa de la pobreza de unos sería, según eso, la existencia de otros en prosperidad, y la empresa privada explotadora sería la raíz del mal que debe ser extirpada. Según esa política, los diversos sectores sociales no son ciudadanos, que se complementan y disputan, sino enemigos enfrentados a muerte, los patriotas contra los enemigos de la patria. En Venezuela hay muchas iniciativas de solidaridad activándose ante la grave emergencia nacional. También en el pasado, al principio de los 60, ante el peligro de la democracia y la ilusión estudiantil y guerrillera de la Revolución cubana, en ese contexto nacieron del mundo empresarial iniciativas como el IVAC y el dividendo voluntario para la comunidad. Este sobrevive apoyando hoy importantes iniciativas sociales, pero son inmensas sus posibilidades de crecer con la solidaridad social de empresarios y trabajadores. Aunque la ayuda económica es importante, es mucho más el despertar ético de la solidaridad que lleva a potenciar al más débil y reforzar su condición de productor económico y de ciudadanía. 5. Empresa y educación.
No hay tiempo para desarrollar, y bueno, el que me precedió desarrolló brillantemente todo el futuro que nos espera en este tema de educación y empresa. Yo nada más voy a mencionar un par de cositas. No hay tiempo de desarrollar la idea de la necesidad de un reencuentro novedoso entre la empresa productiva y el sistema educativo venezolano, ambos en gran crisis y necesitados de mutuo soporte para juntos responder a los grandes retos educativo-productivos de Venezuela. El sistema educativo vive un gran descalabro, con maestros y alumnos en huida. El sistema productivo necesita millones de venezolanos incorporados con una formación inicial adaptada al siglo XXI y una formación permanente que hoy es clave para la competitividad en una economía abierta y globalizada. Es triste ver que muchos salen del sistema educativo para el desempleo, como lo es también ver la debilidad de la empresa por carecer no de fuerza de trabajo, sino de talento de trabajo. Talento de trabajo en formación permanente. La formación para el trabajo y en el trabajo no ha de ser una especialidad para un sector social inferior, sino el sello de toda la educación. Asimismo, hay que dejar atrás la discusión sobre la exclusividad estatal en educación y producir efectivamente el encuentro solidario de la familia, el Estado, la sociedad educadora y la empresa en la producción de una escuela de calidad en todos los niveles sociales. Los cuatro actores, exigiéndose unos a otros y en sinergia, podrán superarse, rescatar la escuela y lograr que la carrera de educador, hoy casi extinguida, sea la más atractiva para los jóvenes de mañana. El bien 6, el bien particular y el bien común. La democracia requiere un pacto social para buscar el bien común entre todos y de manera institucionalizada. Un punto de partida preético, previo a la ética, es la suposición siempre subyacente de que el bien mío es a costa del mal de otro y viceversa. De ahí el homo homini lupus de Hobbes. Todos somos unos para otros lobos. Y eso potencialmente siempre está ahí. Una sociedad pacífica y exitosa no se puede construir si no se logra pasar de lobos a hermanos, que deseen el bien del otro como se quiere el bien propio. Descubrir que el bien común es el bien de cada uno de los integrantes de la República y que el bien propio contribuye al bien común. En este sentido, el amor a sí mismo no es negativo, sino raíz del reconocimiento y afirmación del otro como a uno mismo, como dice la Biblia, ama al prójimo como a ti mismo. Así vemos, por ejemplo, que la gran revolución en la relación entre Alemania y Francia se produjo cuando, luego de varias guerras a muerte con millones de muertos, pasaron de considerar que la destrucción del otro era la felicidad de uno a descubrir que para que a Francia le vaya bien, a Alemania le tiene que ir bien y viceversa. Es el salto
de sus preguerras armamentistas a la pacífica y reconciliadora posguerra. En Venezuela, a la empresa privada no le puede ir bien si a sus trabajadores no les va bien y viceversa. Asimismo, a los sectores medios y a los de mayores ingresos no les irá bien si no les va bien a los pobres y no se abre el camino para que dejen de serlo. Pero por el otro lado, hay que llegar a la convicción generalizada de que a los pobres no les irá bien si no les va bien a decenas de miles de empresas. Eso es exactamente lo contrario. Eso es exactamente lo contrario de lo que se nos inculcó durante 20 años y cuyas consecuencias estamos padeciendo todos, pobres, ricos, clase media, empresas, trabajadores. A su vez, la empresa próspera no es la que trata de ganar más pagando lo menos posible al trabajador, como pudo considerarse en el siglo XIX, sino la que se propone y logra ser entendida como una confluencia de factores de producción distintos y complementarios, que juntos y bien acordados deben competir como equipo, como nosotros, dentro y fuera del país, como compiten los equipos de deporte, no pueden ir divididos. Para ello, la formación permanente, la creciente productividad y participación en éxitos y beneficios ha de ser el nuevo espíritu para todos los integrantes de la empresa. Los valores éticos en la empresa no son, en primer lugar, escapularios ajenos de ayudas limosneras a la sociedad para el blanqueo de negocios con mala conciencia. No sé si queda claro. Yo tengo mi negocio, tengo mala conciencia, pero de vez en cuando doy una limosna para blanquear esa mala conciencia. No es eso. Basta mirar la tragedia de nuestro país para entender que el mayor valor ético de la empresa es producir bienes y servicios de calidad, invertir y emplear exitosamente el talento humano de gerentes y trabajadores, generando oportunidades para que 14 millones de hombres y mujeres tengan trabajo digno y bien remunerado y los productos de la empresa satisfagan con calidad las necesidades de la sociedad. Otras iniciativas de solidaridad social y de filantropía son lógicas de derivaciones complementarias, pero esta es la base fundamental. Con motivación explícitamente religiosa o sin ella, la ética que necesitamos es la que descubre que el bien de uno pasa por reconocer, afirmar y ayudar al otro. Nosotros, juntos, necesitamos responder y con la bendición de Dios responderemos al inmenso reto de la reconstrucción de Venezuela. Muchas gracias.